Vamos a orar entonces para dar inicio. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti, pidiendo, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, y que tú puedas iluminar nuestra mente y nuestra capacidad mental y cerebral, Señor, para poder entender los misterios y lo que tú nos has revelado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderlos y comprenderlas, Señor. Quita de nosotros todo aquello que puede impedir nuestra mente, nuestro intelecto y en nuestra capacidad de razonamiento. Limpia nuestras conciencias de toda obra de pecado y ayúdanos, Señor, a comprender y entender tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en la primera, vamos a hacer un repaso, ¿no?, de lo que hemos visto la semana pasada para que los que han venido recién puedan al menos tener una idea, ¿no? Bien, en la primera clase definimos la palabra antropología. Como pueden ver ustedes ahí, la antropología. El término antropología, empezando por la etimología de la palabra, proviene de la unión de dos palabras griegas, antropos, que es hombres o humanidad, y de la terminación nominal logía, que es ciencia o estudio. Entonces la antropología es la ciencia que estudia al hombre. Ahora, vimos que hay dos tipos de antropología. Por un lado está la antropología general y la antropología bíblica, ¿no? En la antropología general se estudia al hombre en las diferentes ciencias, como es la biología, sociología, cultura, historia, política y religión. Ya eso lo hemos visto, ¿no? En la antropología bíblica ya se estudia al hombre o al ser humano, pero desde la óptica propiamente creacionista, o sea, de la óptica de lo que Dios nos ha revelado en la Biblia. Desde esa óptica se estudia al hombre, mientras que la antropología general estudia al hombre. Desde la antropología bíblica vimos nosotros que dice es una extensión muy particular de la antropología general. Si bien es cierto, la antropología general nos sirve como puntos referenciales, pero la antropología bíblica es la base de todo. Ya lo hemos visto eso la semana pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque la antropología general no puede demostrar el origen del hombre. No puede. Porque parte de la biología evolucionista. Mientras que la antropología bíblica o teológica parte desde la Biblia, que es la revelación de Dios, ¿no? Entonces, en la antropología bíblica vimos algunos aspectos interesantes. Vamos a leer la parte de la antropología bíblica. Dice, es una extensión muy particular de la antropología general, ya que se limita a estudiar al hombre a partir de los datos bíblicos y experimentales, haciendo un enfoque teológico de él. Este estudio teológico se centra primero en la creación, o sea, cómo el hombre se originó acá, cómo apareció el hombre. Segundo, su estado original, cómo fue hecho el hombre. Estado original, o sea, cómo fue creado el hombre. Después, tercer lugar, es su caída en el pecado, ya que el hombre de su estado original cayó en pecado. Después su restauración. Después su responsabilidad básica, su condición ética y espiritual y su destino eterno. O sea, partiendo de estos puntos es que se estudia la creación del hombre en la Biblia, a partir de estos puntos. Es muy interesante porque nos ayuda a entender mejor nuestra condición, nos ayuda a entender mejor lo que pasa, lo que sucede. Bien, entonces
leímos que en la creación del hombre, vamos a la parte 2, en la parte 2, dice la Biblia, o sea, este libro es la base de la convicción cristiana respecto a la creación del hombre. Mientras que ciertos antropólogos basan sus conclusiones en sus observaciones de la naturaleza y de los antiguos restos humanos que se descubren. O sea, la antropología general parte de la paleontología. ¿Qué es la paleontología? Es el estudio de los restos, de lo que queda, ¿no? Por eso que hay muchos paleontólogos que andan excavando para encontrar restos humanos, ¿eh? Y la observación de la naturaleza, esos son los dos puntos que ve el hombre, ¿no? Ahora, dice, existen muchas investigaciones científicas que son de importancia y tienen su lugar, pero todo esfuerzo humano, y eso está bien claro ahí, resáltenlo, todo esfuerzo humano queda corto si no se toma en cuenta el relato bíblico. O sea, toda acción del hombre que quiere demostrar sin Dios, sin Biblia, queda corto, o sea, no puede llegar a una conclusión verdadera. Van a ser muchos mitos, ¿no? Bien, vimos la semana pasada el relato de la creación, está en el 2.1, el relato bíblico de creación, que el hombre apareció aquí en la tierra por creación de Dios. O sea, el hombre no es producto de una evolución de unos mil millones de años, sino el hombre es producto de la... Entonces, de que el ser humano está aquí en la tierra no por causa de una evolución casuística, ni bajo un proceso de millones de años, sino el hombre está aquí en la tierra porque Dios creó al hombre con un propósito y una razón, ¿no? Y eso lo dice claramente Génesis, que vimos en Génesis 1, 26 y 27, donde dice, pues, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el Génesis 2.7 nos dice, como Génesis 1, 26 y 27 relata Dios creando al hombre. Pero en Génesis 2.7 dice cómo lo hizo. Ahí ustedes van a leer que lo hizo del barro, formó el barro de la tierra, le dio forma y sopló después aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, ¿no? Entonces ahí está reflejada. En Génesis 2, del 21 al 23 está la creación de la mujer, ¿no? Entonces eso es lo que relata la Biblia en el proceso del hombre y cómo creó después a la mujer, ¿no? Por eso dice que se relata la creación del hombre. Es posible que el autor de Génesis se haya basado en dos fuentes para el relato. Primero, en Génesis 1.27, la creación del hombre fue una creación muy especial y marcó el clima de la creación. Hasta entonces Dios había usado la expresión se ha hecho, pero en relación que el hombre dice hagamos al hombre. Hagamos es un antropomorfismo que expresa una deliberación previa para enfatizar la importancia de lo que se pretende ejecutar. Además se trata de pluralidad en singular hebreo. Cuando dice a nuestra imagen, está usando un término plural, nuestra imagen. El texto expresa el valor supremo que posee la persona humana, mientras que a las plantas y los animales dice según su especie. Ahora, este es un punto que quizás conviene aclararlo acá. ¿Por qué nosotros no creemos en una evolución? Porque la evolución dice que de una célula fue evolucionando hasta convertirse en un antrópodos, fue evolucionando hasta convertirse después en un reptil, fue evolucionando después hasta convertirse en un pez. Después a este pez le comenzó a salir
una especie de brazos, y después a este pez ya le fue formando una especie de bueno, esto se llama algo así, que según he visto, y después este pez aparece ya en la tierra como un reptil, es un reptil que se arrastra por la tierra. Y así va cambiando este reptil hasta que por último llega al mono. A un mono, o sea que no puede decir. Pero este es el mono. Ese es el proceso. Ese es el proceso que nos enseña el evolucionismo. Es el proceso. De una mínima partícula que se creó un caldo de cultivo, fue creando todo esto y así hasta que se convirtió en un mono. Y de aquí entonces ya viene el hombre. El hombre ya terminado. El hombre. Ahí está. Esa es la teoría evolucionista. O sea, todo ese proceso. ¿Cuánto duró esto? Es cada uno o cada ciencia, como la arqueología, la paleontología, la arqueología, pone sus fechas. Pero la mayoría cree que esto se hizo más o menos en 4 millones de años. O sea, todo este proceso duró 4 millones de años. Me imagino. Si nosotros vayamos a creer esto, tenemos muchas dificultades acá. Primero, porque como de compuestos inorgánicos puede convertirse en orgánicos. Es como que yo a una piedra le dé vida. O chape un puñado de arena del mar y ahí forme un ave o un animal o un germen, ¿no?, de esa tierra. Ahora, eso no puede producir nada. ¿Por qué? Porque eso es inorgánico. Pero ellos dicen que de una evolución, lo inorgánico se volvió en orgánico. Hay que tener mucha fe para creer eso. Pero ese es más o menos el proceso en este periodo de tiempo que entre algunos dan bastante semejanza a esto, en 4.000 millones de años. Que esto realmente es un absurdo para muchos, pero bueno, lo ponen así. Entonces sigamos para ver ahora. Por eso es que no creamos en la creación nosotros, porque esto es una imposibilidad científica, biológica y experimental. Hasta ahora no hay forma de que algo inorgánico se haya vuelto orgánico. No hay. No hay. Todo lo que existe es orgánico e inorgánico. Y eso lo estudiamos cuando estudiamos física y química, cuando en el colegio, ¿no? Hay química orgánica y química inorgánica. Y ahí nos explican claramente el proceso de cada estado. Y no se ha podido nunca demostrar que de algo inorgánico pues, aparezca algo orgánico. No se puede. Pero la ciencia evolucionista nos dice esto. Ahora, como ya hemos visto todo lo que es la creación el pasado, ahora vamos a ver el punto de vista de la teoría evolucionista. Vamos a este punto acá,
para centrarnos ahí un poco y desplazar un poco, correr un poco la cortina de esta teoría evolucionista. Bien, la teoría evolucionista, que es la parte que hoy día quiero dar énfasis. Dice así: el evolucionismo enseña que el origen de la vida y, en concreto, del hombre, en especial que estamos estudiando, se explica por una lenta y progresiva evolución desde la materia inorgánica a la materia orgánica, o sea, de lo mineral a lo vegetal, y de lo vegetal a lo animal, y de los antropoides, o sea, o monos, sale el hombre. Ese es un problema acá. Ahora les voy a explicar por qué. Miren todo este proceso, ¿no? Todo este proceso. Bien, ahora dice, los evolucionistas insisten en que el Homo sapiens, o sea, el mono pensante que somos ahora, evolucionó de alguna forma primitiva de vida, de acuerdo a los procesos naturales. ¿Cuál es la forma primitiva de vida? Esto, las primeras células. Esta es la forma primitiva de vida. Ahora, ¿cómo apareció? Lo explican de una manera que es imposible de creer, pero ellos dicen así. Más o menos les voy a dar una idea para que ustedes sepan esto y no se dejen fácilmente engañar, porque cuando uno escucha a esos hombres, uno le cree en realidad. Y a uno lo deja, pero perplejo. Cuando yo estoy estudiando esto en la universidad, el PET te explicó todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo explican ellos? Les voy a explicar todo el proceso más o menos. Ellos dicen que apareció un punto en la materia. Así empiezan ellos. ¿Cómo apareció este punto en la materia? No lo explican. Eso es lo que ellos no pueden explicar. ¿Cómo tampoco no podemos explicar nosotros la existencia de Dios? O sea, todos partimos de un precepto que se llama arbitrario. Este concepto no sé si lo van a entender ustedes. ¿Qué es un concepto arbitrario? No ha venido Johnny. Claro, hay más o menos por ahí va la idea. Muy bien. Un concepto arbitrario es donde yo digo, esto es así, punto. Porque no se puede demostrar, no se puede, digamos, especificar ni probar. En cierta manera, podemos decir que es suposición, pero no es suposición porque algo existe. O sea, ellos están partiendo de algo que existe. No digo la palabra imponer. Claro, o sea, te imponen, claro. Ese es arbitrario, ¿no? Ese es arbitrario. Así como nosotros no podemos demostrar que Dios existe. Porque cuando se estudia ciencia, se estudia bajo la base de lo que se puede ver, de lo que se puede palpar, de lo que se puede investigar. Si algo no es así, entonces no se puede. Eso sería algo ya metafísico. Y cuando entramos a la metafísica, ya tenemos que entrar a la parte filosófica, ya no científica. Y ahí viene el problema. Entonces, tanto la evolución como la creación parten de un principio arbitrario. Parten de un principio arbitrario. Entonces, partiendo de este punto arbitrario, dicen que en el tiempo apareció un punto y que ese punto era precisamente una materia inorgánica que fue creciendo, no tampoco explican por qué, de modo que esto fue condensándose, o sea, ya no era simplemente, sino que habían aspectos aquí, le dicen, de gases, de minerales, y esto se fue condensando, o sea, hacerse ya
como una piedra, pero inmensa, grandaza. Y esta piedra, este elemento, explotó. O sea, fragmentos por acá, fragmentos por acá, fragmentos por acá, fragmentos por acá. A esto lo llaman ellos el Big Bang, el gran estallido. Eso los enseñan en todos los colegios, en todas las universidades. ¿Cómo se inició todo? El Big Bang. Claro, el Big Bang. Entonces, al estallar estas partículas, se dicen ellos, las partículas que fueron estallándose de este núcleo fueron los que hicieron los planetas. Ahí vemos a Saturno, Urano, por acá otro planeta, por acá otro, por acá otro, por acá otro. Y así. Y así también fueron creándose lo que llamamos, ¿cómo se llama? Donde nosotros estamos. La Vía Láctea. Entonces, de esta explosión, de pronto, vamos a ver por acá, apareció el Sol, y el Sol, primero, apareció ahí. ¿Cuál está más cerca al Sol? Mercurio, ¿no? ¿Y ahí qué sigue? Marte. No, Marte. Después sigue la Tierra. Después, ¿Venus segundo? Ah, sí, correcto. Pero no es Venus, ¿eh? A ver. Mercurio no hay duda, es el primer planeta después del Sol, es el que está cerca del Sol. El segundo, o sea, esto es una... Ya. Ahí está Venus. Tercero está la Tierra. El cuarto, este es el Marte, pues. Está bien. Es Marte. El quinto está Júpiter. Este es Saturno, tiene su ahí. ¿Y dónde dejó Urano? ¿Y Plutonio? ¿Qué? Oye, ya que tenemos que volver al colegio. ¿Cuántos planetas son los que constituyen la Vía Láctea? ¿Ah? 8. Sí, porque se... Ya. Entonces, esta es la Vía Láctea. Hasta el momento se han descubierto 3 vías que están, bueno, eso sí es cierto, ¿no? Que están a una distancia de millones de años luz, ¿no? Pero esto es la Vía Láctea. Bien. O sea, de esta explosión, así nos explican ellos, se derivó millones de partículas en todo el universo. O sea, mejor dicho, esto llenó todo lo que ahora vemos, esas estrellitas, todo eso fue una explosión así, ¿ya? Y de esa explosión apareció la Vía Láctea, el Sol y sus planetas que circundan alrededor del Sol, que es la Vía Láctea. Pero se ha descubierto otra que es Andrómeda. Esa es otra vía, ¿no? Andrómeda. Y se ha descubierto otra que es Centauro. Sí.
A esto le llaman Alfa Centauro, pero es Centauro en realidad. Y está en la Andrómeda, está la Vía Láctea. Ahora, dicen que hay otras, pero que no se ha llegado todavía a visualizarlo o distinguir. Pero ¿cuándo se inició? Ya dicen de esto. O sea, hubo una explosión, se fue regando todas las partículas y las partículas fueron haciendo los planetas y formando vías lácteas. Ahí está. Esa es la explicación científica que nos enseñan en los colegios y en las universidades. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien así explicado? No es tan creíble cuando uno lee la Biblia y ve el orden, como Dios creó las cosas y cómo las colocó cada uno en su lugar. Entonces, como le digo, cuando ya conoces la Biblia, cuando has leído y ves que cada cosa tiene su lugar en orden, entonces si te viene con estas teorías, dices que es un cuento. No puede, que de un estallido, claro, pero... un estallido y se formó el sistema planetario. Cada planeta está a la distancia del Sol, ¿no? Y las constelaciones que tienen un orden, o sea, no es convincente eso, ¿no? Tienes toda la razón. Claro, al conocimiento de la luz de la verdad. Pero los que no conocen Biblia. Es que lo que pasa es que no mucho razonamos. No, es que yo para razonar tengo que tener un punto de partida. Y si no tengo ese punto de partida, no puedo razonar. Por eso que quien no conoce Biblia no puede razonar. Aunque puede él hacerse preguntas, puede hacerse interrogaciones, pero difícil que pueda llegar a un entendimiento claro. Porque esto en el papel es bonito, es creíble. En el papel dice, ya, así fue, ¿no? Caramba, qué interesante esto. Pero y si tu profesor, y él te lo... 5 años en la universidad y te viene con eso, claro, y cuando tú de repente dices, ¿quién? Tú sabes, yo tengo maestría, yo tengo esto, y tú vas a decirme a mí, y te calla, ¿no? Y te calla. ¿Ustedes han visto esa película Dios no está muerto? ¿Han visto? Cuando el muchacho expone, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios, utiliza argumentos científicos. Ahora, ¿por qué utiliza argumentos científicos? Porque entre los mismos científicos hay una pugna. O sea, teorías por aquí, teorías por allá, teorías por todo lado. Y esas teorías están a veces en pugna de contradicción. Y uno dice, pues, ¿a quién creo? Pero este muchacho inteligente tomó algunos elementos de esos científicos que demuestran en realidad lo que la Biblia dice. Y es interesante porque la Biblia habla de constelaciones. Habla de creación, él lo llama el ejército de los cielos. Cuando leemos la Biblia dice el ejército de los cielos, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos, a ver, vamos a ver un punto de esto, pero para pasar al otro punto creo mejor. Sí, vamos a la Biblia, porque hasta ahora no vamos a agarrar la Biblia. Vamos al Salmo 19. Miren cómo empieza el Salmo 19. Ahora, este es el razonamiento que está haciendo David. David era un pastor de ovejas, ¿recuerdan? Y él tenía que cuidar las ovejas más en las noches, porque era una noche donde venían pues los lobos, venían los depredadores a comerse. Entonces él tenía que hacer guardia nocturna. Y entonces él se sentaba a mirar sus ovejas, pero en ese tiempo pues no había luz, como ahora tenemos corriente. El único alumbramiento que había era la luna y las estrellas, ¿no? Y entonces David en un momento dado
que está cuidando las ovejas, mira al cielo y ve toda la majestuosidad del firmamento. Y él mira ese inmenso universo y entonces él se comienza a hacer preguntas, se comienza él a hacer cuestionamientos sobre lo que está viendo. Y él dice, esto no puede ser algo que no podemos comprender. Y aquí vemos, él dice, la grandeza de Dios. Mire cómo empieza. A ver. Dice, los cielos, o sea, el firmamento, cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Y el firmamento qué? Anuncia las obras de sus manos. O sea, él dice, mire, todo esto tiene que ser hecho por alguien muy poderoso y también muy inteligente. Partiendo de esas dos premisas, ¿no? Muy poderosos y muy inteligentes. Y él está mirando el inmenso universo y va a utilizar aquí, como este es un salmo, está utilizando un lenguaje poético. Y dice acá, el 12. Un día emite palabra y otro día. ¿Qué está él anunciando acá? ¿Alguien puede tener una noción de esto? Un día dice, emite palabra a otro día. Y una noche, a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, y aquí parece que como dice de arriba, que emite palabra, pero abajo dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra después salió su voz, dice, hasta extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo es esto? No podemos escuchar la voz audible, pero toda la tierra dice que sí, que hay una existencia de Dios. Claro, la creación anuncia. La creación está demostrando de que existe alguien que ha podido hacer todo esto. Esto no puede ser producto de una casualidad, de algo que no se puede explicar. Claro, porque una explosión destruye. Claro, si yo suelto pues un plato, las partículas se van a ir por donde quiera. Y eso va a ser un caos, un desorden, ¿no? Por eso es que de un desorden no puede haber un orden. Ese es cuando estudiamos nosotros apologética, que es defensa del Evangelio, utilizamos lo que llamamos nosotros el argumento teleológico. El argumento teleológico dice que de un caos, de un desorden, no puede hacer orden. No, imposible es eso. ¿No? Es como que yo tomara un casino que tiene 54 cartas y lo pongo en orden acá. Y después lo tiro y espero que caiga en ese orden. Es imposible. ¿Cuántas veces tengo que tirarlo y tirarlo y tirarlo hasta que en algún punto eso va a caer 1, 2, 3, 4, 5 de espada, 1, 2, 3, 4, 5 de corazón, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces tengo que tirar para que eso ocurra? O sea, ¿qué probabilidades hay de eso? Es imposible. Pero sin embargo es posible esto, que de una explosión, que de un caos, de un desorden, de pronto todo quede maravillado y ordenado. Y eso es lo que David está contemplando, el orden y la grandeza de la creación. Y entonces él dice, ahí está Dios. Por eso dice, los cielos cuentan, ¿qué cosa? Cuando dice cuentan, los cielos están demostrando, están verificando que hay Dios. Ahora, esto es lo mismo que Pablo resalta en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Quiénes fueron a la iglesia el domingo en la mañana? Ustedes nomás, ¿no? También.
Expliqué ahí Romanos. Bien, ¿qué dice Pablo? En Romanos capítulo 1, él dice que hay algo que el hombre no puede negar a Dios por este concepto. Dice en Romanos capítulo 18, 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia a la verdad. Con injusticia a la verdad. O sea, que cambian la verdad de Dios por la mentira. 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué se conoce de Dios? La creación. Lo que de Dios se conoce te ha sido manifestada para que tú veas. 20. Porque las cosas invisibles de Dios, hay dos cosas invisibles de Dios, su poder y su deidad. Se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, al ver esto, al contemplar el universo, el orden que hay y la grandeza de este universo, eso lo único que me puede decir es que hay un ser tan poderoso, pero a la vez tan inteligente, para que haya hecho esta inmensidad, que mi capacidad mental y de razonamiento a veces no puede entender, porque no lo podemos contemplar todo. Cuando alguien me dice a mí, muéstrame que Dios existe, yo digo, ¿y tú qué dices? A mí no, Dios no existe, dice. Ahora, tú has ido a todo rincón del universo para que me digas que de repente está por ahí, le digo. ¿Cómo puedes tú decir que Dios no existe cuando no has salido ni de tu tierra a veces? Porque para tú demostrarme que Dios no existe, has tenido que ir a los sitios más recónditos de este universo y decir, no lo he encontrado. Y por eso digo que no existe. Que fue lo que Yuri Gagarin, el primer astronauta que fue al espacio, un ruso, un Yuri Gagarin. En ese tiempo, pues, Rusia estaba gobernada por un sistema materialista, estaba la URSS, ¿no? Con el comunismo, que el comunismo es ateo. Entonces, Yuri Gagarin fue el primer hombre que salió al espacio, pasó la litosfera, la estratosfera, y él, cuando llega arriba, él da un reporte y dice, mira arriba, no hay Dios. Mira a costa derecha, no hay Dios. Mira a la izquierda, no hay Dios. Mira abajo, no hay Dios. Por lo tanto, Dios no existe. ¿De dónde parte él con eso? Interesante cuando leí eso, porque cuando nosotros los evangélicos, los católicos, decimos, ¿dónde está Dios? Entonces Dios está ahí en los cielos. ¿Y qué es el cielo para ellos? O sea, para el ateo, ¿qué es el cielo? Es lo que está arriba, ¿no? Es lo que ve. Entonces él dice, mira, si Dios está arriba, entonces yo cuando vaya arriba lo voy a ver. ¿No? Esa es la lógica de él. Y entonces cuando él llegó arriba, él dice, ¿dónde está Dios? Yo llegué al espacio, no hay Dios. Y ese es su reporte, que Dios no existe. Porque cree que Dios es como nosotros, que Dios es materia, que Dios es algo que se puede ver, ¿no? Pero como no te decimos que Dios está en los cielos, entonces él dijo, el día que llegue al cielo tengo que ver a Dios. Y como no ve a Dios, entonces dice, Dios no existe. Sí, claro, creía que yo estaba ahí arriba sentado esperándolo, ¿no? Decía, hola, ¿cómo estás, no? Pero él no te da cuenta que él estando en ese lugar donde todavía ningún hombre había llegado, y al ver esa hermosura de inmensidad del universo, tenía él que explicarse como lo que está haciendo David. Él dice, cuando veo los cielos, cuando contemplo el universo, yo pienso que hay un Dios porque alguien ha tenido que hacer esto, y en el orden que está.
y el poder que ha tenido para hacerlo. Eso es lo que Yuri Gagarin no se da cuenta. Él quiere ver a Dios. Y Dios le está diciendo, miren mi creación, miren lo que existe. Lo que es obra de mis manos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Dice aquí, el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él está reflejando en la tierra nada más, porque es la tierra el único que nosotros estamos ahí. No podemos hablar de otro porque no estamos ahí, pero la tierra sí. Entonces él dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que está en un perfecto orden, está demostrando que hay un creador. Y que esto no puede ser producto de una casualidad, producto de una explosión, de un caos. Es imposible eso. Y por eso Pablo le está diciendo, ustedes al contemplar esto tienen que creer que hay un Dios. Y ese Dios existe. Por lo tanto, ustedes ya no tienen excusa, dice. Ya no tienen excusa para decir que Dios no existe. O que yo me puedo hacer mi propio Dios. Volvamos al Salmo 8. Sí, no, perdón, al Salmo 19. Perdón, volvamos al Salmo 19. Y sigamos ahí lo que David está diciendo después, ¿no? Cómo está él describiendo esta... Entonces, ahora entendemos esto, que con cierta razón nuestro hermano nos ha hecho muy buena aclaración. Dice, un día emite palabra, a otro día. Y una noche, a otra noche declara ¿qué? Sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Porque por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sin palabra. O sea, en otras palabras, el lenguaje que me dice que Dios existe, eso es lo que David está diciendo, ¿no? El lenguaje, porque yo no escucho, Dios no me está diciendo yo estoy acá, ¿no? El lenguaje que me da a mí a entender que Dios existe es cuando yo contemplo toda la creación. Claro, un lenguaje que no es palabra. ¿Cuántas cosas se demuestran sin palabras? A ver, dígame un lenguaje sin palabras. El ministro, un lenguaje sin palabras. Cuando caen las señales de tránsito. Pero claro, nosotros le hemos dado le hemos dado un significado a eso, ¿no? Un significado. Porque un niño, si no le dices que la verde es para seguir, amarillo es para tomar en cuenta y rojo para detenerse, entonces el niño no va a saber eso. Y puede pasar en cualquier luz. Pero tú dices, no. ¿El verde qué significa? Puede pasar. El amarillo, cuidado, espera. Y el rojo, detente. Ya. El semáforo no me dice, espera, sigue. No, simplemente la luz me está demostrando por qué. Porque nosotros le hemos dado un significado a ello. Y ese es el problema del hombre, que trata de dar significado a las cosas de Dios sin tomar en cuenta a Dios. Por eso él dice, ustedes siendo sabios, profesando ser sabios, se hacen necios, porque niegan lo que está revelado en la creación de Dios. ¿Por qué los científicos niegan eso? ¿Qué les conviene a ellos?
Por el orgullo intelectual de que, ¿por qué? Todo esto ocurre, hermano, todo esto ocurre casi, no es muy antiguo esto del ateísmo, no es muy antiguo. Todo empieza por el siglo XVIII, donde empieza lo que llamamos nosotros la era moderna, el modernismo. El modernismo. ¿Qué hizo el modernismo? Es interesante esto, ¿no? Quizás algún día vamos a estudiar este punto, ministro. ¿Cómo se inicia el modernismo? Cuando el hombre se da cuenta de que muchas partes de las enseñanzas teológicas estaban erradas. Porque antes la única fuente que se utilizaba para aclarar ciertas verdades era la Biblia, no había otra. Pero no había el estudio consensuado o la investigación de una crítica textual que pudiera enseñarnos la otra parte de los elementos que la Biblia enseña. Por ejemplo, la Iglesia Católica hasta el siglo, si no me equivoco, fue siglo XVII, se enseñaba que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo. Eso se enseñaba. Ahora, ¿por qué ellos decían que la Tierra era el centro del universo? Porque en el libro de Josué, Josué está persiguiendo a sus enemigos, ¿no? ¿Recuerdan? Y ya se hacía de noche. Y él quería alcanzarlo para destruirlo ya y desaparecer a sus enemigos. Y entonces él da una orden, le dice: Sol, detente en Gilgal, y Luna, detente en Gabaón. Y dice que el sol se detuvo. Y cuando el sol se detuvo, entonces siguió él correteando a los enemigos hasta que los alcanzó y los aniquiló. Porque si se hacía de noche ya era imposible seguirlo. Entonces los teólogos de ese tiempo, ¿qué decían? ¿Qué dijo Josué? Sol, detente. Entonces, si yo digo que el sol se detiene, entonces ¿quién está girando alrededor de la Tierra? Es el sol, pues. Porque si yo le digo al sol detente, es porque el sol está girando alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del sol. Entonces, de ahí sacan esa premisa que la Tierra es el centro del universo. Y los teólogos lo enseñaban así. Entonces, cuando aparece Galileo Galilei, ¿qué hace Galileo Galilei para demostrar esto? En ese momento se inventa el telescopio, el primer telescopio. En realidad la historia no lo hizo Galileo Galilei, sino Galileo Galilei fue un vivo que se robó ese invento. Pero con el telescopio uno miraba y se daba cuenta que la Tierra no era plana, que la Tierra era redonda. ¿Se acuerdan ustedes cuando Colón sale de Puerto de Palos? ¿Cuál era la idea de Colón? Llegar a la India. A la India. Ahora, ¿cuál era el concepto que tenían los navegantes? El concepto que tenían los navegantes era que la Tierra era plana. El concepto que tenían ellos era que la Tierra era plana. Era plana. Y se decía que cuando tú, acá estaba el mar, por ejemplo, y se decía que cuando tú llegabas a este filo había un precipicio, un abismo tremendo, ¿no? Decían. Otros decían que había un precipicio donde había monstruos marinos.
Esa era la idea. Porque cuando tú miras así, pues tú dices, la tiene que ser plano, porque si fuera redonda, ¿qué pasa con lo que estamos por acá? ¿No? Entonces, esa era la idea. Por eso es que ellos no querían salir de los confines de su territorio, que ellos más o menos conocían, pero algo interesante es que comenzaron a hacerse las primeras cartas de navegación, lo que podemos llamar nosotros ahora mapas, los primeros. Y se daban cuenta que no había límite. Y por eso es que Colón se arriesga a eso. Pero el primero que llegó fue Eric el Rojo, así es, antes de Colón. Sí, no, los vikingos, algunos dicen, los vikingos, bueno, claro. ¿Eric el pirata? Eric el Rojo. ¿Ah, sí? Voy a apuntar eso, porque yo sé que hay una teoría que dice que fueron los vikingos los primeros que llegaron acá, porque los vikingos fueron los primeros navegadores, ¿no? Bien. Interesante esto porque ahí recién se hacen las primeras cartas geográficas o los mapas geográficos, ¿no? Pero Copérnico, no, perdón, Galileo Galilei, él dice que no, que la Tierra era redonda. Entonces le dije, ¿cómo va a ser la Tierra redonda? Le dice, ¿es redonda aquí? No. Entonces el razonamiento humano decía, oye, ya, si es redonda acá, por ejemplo, que haya una persona, ¿no? ¿Qué pasa con la que está acá? Y acá, esto se caería, pero decía. Se caería y acá se caería. Entonces, ¿cómo puede ser la Tierra redonda? Entonces, Galileo Galilei decía, ya, a ver si me acuerdo acá. ¿Alguien ha leído, sabe qué cosas son los escolásticos? ¿Les han hablado siquiera algo de los escolásticos? ¿Ah? Ya, vamos a ayudar. ¿Quiénes eran los escolásticos? Los escolásticos fueron los primeros científicos, fueron los primeros que comenzaron a dar cátedra, ¿no? Y hubo una pelea entre los escolásticos y los antiescolásticos. Para los escolásticos ellos decían, ¿cuál es el órgano por la cual el hombre aprende, por la cual el hombre entiende, por la cual el hombre razona, por la cual el hombre crece en conocimiento? ¿Cuál era el órgano? Y ellos decían que era el oído. El oído. ¿Por qué? Porque por donde yo recibo la enseñanza, por donde yo, a través de la palabra, a través de lo que sabe, yo te lo comunico, ¿no? Yo escucho, y al escuchar, entonces tú me vas enseñando y yo voy comprendiendo, o yo te voy refutando, o vamos nosotros debatiendo, y de ahí sacamos conclusiones. Entonces él decía que el órgano más importante para aprender, para crecer y desarrollar, es el oído. Y la Biblia decía, oye las palabras de Jehová, o así ha dicho Jehová. Entonces los escolásticos eran muy religiosos y se basaban en eso. Pero los antiescolásticos decían, no, el órgano más importante era la visión, era la vista. Porque yo con la vista, tú me puedes decir en palabras muchas cosas, pero demuéstramelo, pruébamelo. En cambio, cuando tú me lo muestras, cuando tú me lo enseñas, entonces, así es verdad. Entonces ellos decían, no, es la vista. Y entonces esa fue la pugna entre los escolásticos y los no escolásticos. Y Galileo Galilei fue el hombre que dijo, ustedes dicen, bueno, porque han leído, porque les han dicho, porque años les han enseñado que la Tierra es plana, que la Tierra es el centro del universo, les han metido eso en la cabeza, porque eso es la tradición que han venido del origen, se ha ido enseñando eso, pero ahora yo les voy a demostrar que no, les. ¿Cómo? Miren el telescopio. Pero yo creo que es como una ave que daba vuelta y por un lado alumbraba ahí. Ah. Él buscaba hacia la Biblia cuando se daba la vuelta ya. Bueno, eso es para demostrar
los ciclos de la Tierra y el Sol, no, la luz del Sol y esto, lo otro. Pero específicamente ahí viene el problema del modernismo, porque en el modernismo ya se utiliza elementos de verificación y de comprobación, y ahí es donde aparece la ciencia. La ciencia aparece, por eso la ciencia es todo lo demostrable, todo lo palpable, todo lo que yo puedo ver, investigar, eso es ciencia. Lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, lo que no se puede, eso no es ciencia. La ciencia se repite. O sea, tú puedes demostrar repitiéndolo. No, eso se llama de la experiencia, claro, claro. Ahora, es interesante cómo funciona la ciencia a partir de ese punto que tú has dicho, ¿no? O sea, la ciencia demuestra leyes. ¿Cómo demuestro yo la ley de la gravedad? ¿Cómo demostramos la ley de la gravedad? Porque donde yo vaya, si yo suelto algo, se va a caer. Lo suelto 200 veces y las 200 veces se cae. Entonces, eso ya es una ley comprobable. La ley tiene que ser así, es comprobar que eso es así. ¿Y cómo lo compruebo? En base a repeticiones, a repeticiones. O sea, yo suelto esto 200 veces y las 200 veces se va a caer. Entonces, declaro que hay una ley que todo objeto que está en el aire se va a caer. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que se llama la fuerza de la gravedad. Entonces, ya hay la ley de la gravedad. Y muy contradictorio es el Big Bang, porque nunca más se volvió a repetir ese hecho. Es que ya no había otra materia, por eso, pero ya no sé, porque ya está todo esparcido, ¿no? Pero científicamente está demostrado que no es. Claro. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Galileo Galilei dice, ustedes les han enseñado así, el oído, pero yo les voy a decir que no es la vista. Miren el telescopio. Y cuando ellos comenzaron a mirar, se dieron cuenta. Pero la Iglesia Católica en ese momento dijo, oye, ¿vas a tumbar tú? ¿Vas a ir contra la Biblia? La Biblia dice que no. ¿Y saben por qué? Porque no había leído a Job, capítulo 9, donde dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra. ¿Ah? Ya estaba en la Biblia, pero ellos no se estaban basando en eso. Pues. Para ellos sabían 4 cosas. Sur, norte, oriente y occidente. Entonces, para ellos no podía ser distinto, porque para que exista esto tiene que haber norte, sur, oeste y este. En un círculo no se puede hacer eso. Pero se plan así. Por eso ellos decían que esto, y los primeros actos de navegación están así. Ustedes han visto una imagen, creo que sí, una imagen que hace Da Vinci, de un hombre así, que tiene manos por acá, o sea, demostrando. ¿Han visto esa imagen? Ya. Esa imagen, Leonardo da Vinci lo está demostrando que el círculo donde se mueve el hombre, no, permiso, el movimiento donde el hombre se desarrolla es circular. Porque ya él estaba teniendo noción de esto. Entonces, cuando Galileo Galilei dice, no, miren esto, agarran y dicen, es que tú estás yendo contra religión. Te retractas o te matamos. Ese es el punto que nos reniegan a nosotros la ciencia. Ese es el punto que cuando uno va a predicar te lo sacan en cuenta. ¿Cómo sabes que eso es verdad? Mira cuántas cosas se han hecho en la historia. Ese es el punto. ¿Y qué hizo Galileo Galilei? Pues para que no lo maten, se retractó. Pero apareció otro personaje que ese sí lo demostró. ¿Quién fue? ¿Han escuchado este? Copérnico. Nicolás Copérnico, sí. ¿Por qué? Porque ya la ciencia, el desarrollo intelectual había ido más allá ya.
Y entonces Copérnico, él ya lo hace con cartas, él es el primero que hace esto. Él es el primero que hace esto. ¿Por qué? Porque Copérnico decía, mire, acá hay un planeta, acá hay otro. Y que esos planetas no están circulando alrededor de la Tierra. Y miraba al Sol y decía, porque al ver en las nubes, tú ves las nubes cómo corren, y no es las nubes las que corren, es la Tierra la que está rotando. Y entonces Copérnico dice, miren, ahí en ese momento aparece la era moderna. Y con eso aparece el cientismo. ¿Qué es el cientismo? Es el estudio de todo aquello que se puede ver, que se puede palpar, que se puede investigar, que se puede analizar. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Eso está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que a Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo. Que a Dios no se le puede ver a través de un micrófono, de un microscopio. Que a Dios tú no lo puedes ver a través de un telescopio. Que a Dios no lo puedes meter en un laboratorio para que... No se puede. Entonces, como eso no es demostrable, como eso no es palpable, como eso no es visto, entonces se destierra todo eso. Y el hombre entonces empieza el camino al materialismo. Y el hombre dijo, ahora sí, con el avance científico vinieron los grandes descubrimientos, los grandes inventos, y por eso se llama la era moderna ya. Salimos del escolasticismo y entramos después en una era que viene ya a partir del siglo XIX, la era del enciclopedismo. ¿Ustedes han visto qué es una enciclopedia? ¿Qué es una enciclopedia? Enciclopedia, bueno, yo me acuerdo estar en el colegio, pucha, que comprarme uno de esos era, pero solo los que tenían dinero, no más. Yo tenía mi Venciendo, ¿te acuerdas del libro que había? Venciendo. No, ¿te acuerdas? Bruño. Salió un libro de Luisito. ¿Se acuerdan esos libros? Está la hermana siempre de su época. Ya. Es una recopilación de conocimiento. Claro. O sea, el enciclopedismo comenzó a traer o a almacenar o a poner en una literatura todo aquello que se iba descubriendo, todo aquello que se iba creando, todo aquello que se iba investigando. Y por eso toda esa recopilación era enciclopedia. Ahí nace la era enciclopedista. Pero ahí viene el problema, como le voy a repetir, porque el hombre, necio en su corazón, destierra a Dios porque a Dios no se le puede ver, a Dios no se le puede investigar, y entonces sacó a Dios. Estos hombres de ciencia, como Nicolás Copérnico. No, con Nicolás Copérnico no negó a Dios, solo él demostró. Pero otros hombres, digo, ¿por qué dejaron de lado a Dios? ¿Será porque la Iglesia Católica era... Claro, o sea, el punto aquí es esto, que había muchos puntos errados en que la Iglesia Católica había pervertido la fe. Había pervertido la fe. Pero la Iglesia Católica tenía acá un arraigo tan fuerte que lo que decía, eso es así. Y no podías irte contra ello porque al toque te excomulgaba o te mataba.
Eso es el problema que viene de esa católica. Por eso que Galileo Galilei tuvo que retractarse, porque le dijeron, tú estás yendo contra la Biblia, y si no te retractas, pues... Entonces Galileo Galilei dijo, bueno, ya, pero Copérnico fue el que sí demostró, porque ya la ciencia había ya un poco abarcado las partes del invento, de las cosas que se hacían, pues. Y ese es el problema del que tuvo, pero eso, ¿quién lo impuso? Fue la Iglesia Católica, que dio origen, yo creo, ahí al modernismo, o a lo que podemos llamar el materialismo. El materialismo. Porque a Dios no se le puede. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que comenzaron a estudiar a Dios? Fueron las dos ciencias nada más. La religión y la filosofía. Porque la filosofía tiene tres componentes. O sea, cuando se estudia filosofía, en secundaria, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, yo sí llevé 2 libritos. Lógica y filosofía. ¿Te acuerdas, Juancito, no? ¿Filosofía y lógica nos enseñaban o no? No sé si ahora se enseña eso. ¿Le enseñan a ustedes filosofía y lógica en el colegio? ¿No le enseñan? ¿Ya no enseñan eso ya? Filosofía y lógica, ya que por eso es que ahora pues los muchachos ya están... la han abandonado, pero... Mire, La filosofía es pensar, es amante de la sabiduría, ¿no? Y la lógica. Por eso que yo creo que los antiguos hemos sido mejor formados que los muchachos de ahora, hermano. Los muchachos de ahora es puro rap, puro reggaetón, perreo nada más. Nos enseñaban 2 libritos. Uno que era de Salazar Bondi, que era lógica, y Aurelio Emilio Quesada, que enseñaba filosofía. La filosofía sí estudia esa parte que la ciencia desterró, que es la metafísica. Esto sí es parte de la filosofía. La metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es el estudio de lo que no se ve, pero que se puede sentir. Por ejemplo, a Dios no lo veo. ¿Cómo yo puedo saber, Juancito, que tú amas a Dios? Muéstrale tu amor. Dile, acá está mi amor. No. ¿Cómo podemos demostrar que hay odio? ¿Cómo sé que ustedes tienen espíritu? Si no, ¿quién puede ver en espíritu? ¿Cómo puede decir que ustedes tienen alma si yo no veo tu alma? ¿O dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está la parte no cognitiva, sino la parte metafísica del ser humano? ¿Dónde está? O sea, ¿que la ciencia demuestre eso? No. Porque la ciencia solo va a lo que puedo agarrar, puedo ver, puedo palpar, puedo investigar. Si no hay, eso no existe. Pero la filosofía sí existe. Porque estudia la metafísica. Por eso es que cuando nosotros discutimos muchas veces con los ateos, a mí te dicen, no, eso es metafísica, te dicen, y te destierran con eso. Ese es el problema cuando decimos queremos discutir nosotros con un ateo. Pero con un ateo que sabe, por supuesto, ¿no? Eso no es demostrable, él dice, no es demostrable eso. Entonces, esa es metafísica, que te destierran. Pero lo que ellos ahora, me acuerdo, hay un apologética muy bueno, ha muerto el año pasado, murió, Lewis,
Él dijo, lo que ustedes no entienden, le dijo a ellos, es que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Porque ¿de dónde parte la ciencia? La ciencia parte del conocimiento. ¿Y cómo tú adquieres ese conocimiento? Es a través de la filosofía. Por eso que en todo existe una ética, existe una moral. O sea, tú inventas algo ¿para qué? ¿Para qué inventas algo tú? O sea, la ciencia ¿para qué está? Mejor dicho. Para hacer el bien. ¿Y qué es el bien? O para hacer el mal. ¿Y qué es el mal? Es de filosofía. Entonces, ¿de dónde parte todo? De la filosofía, pues. Porque si no, no se puede hacer nada. ¿Para qué sirve la ciencia? A ver. Si no le das una razón a eso, y al darle una razón a eso, ya estás entrando a la parte filosófica. Porque no se puede inventar y hacer nada si no hay una razón, que va a ser bien o va a ser mal. Pero como el bien y el mal no está dentro de los consensos científicos, entonces tengo que entrar necesariamente a la filosofía. Por lo tanto, la filosofía no se puede desterrar de la ciencia. Y dentro de la filosofía está el estudio de la metafísica. La lógica. Bueno, la lógica es para razonar. Miren, la lógica es esto. Y ustedes, muchachos, yo les aconsejo. La lógica es el ejercicio al cerebro como el ejercicio físico al cuerpo. ¿Qué me dicen ahora? Hagan ejercicio para que se mantengan bien, no engorden o no tengan colesterol, hagan ejercicio para que se mantengan firmes. Ejercicio físico. La lógica es el ejercicio, pero al cerebro. Cuando el hombre que razona, el hombre que piensa, el hombre que no se la come fácilmente porque está utilizando la lógica. Mire, esa palabrita lógica está en la Biblia un montón de veces, pero lo llama psique. Ahí viene la palabra psicología. Ahí viene la palabra entendimiento. Cada vez que encontramos en la Biblia está psique. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, ¿cómo es? No os conforméis a este siglo, sino renovaos ¿en qué? En el espíritu de nuestra mente. Ese psique. Ese psique. Ahora, un científico eso no puede negar, porque él mismo, para aplicar lo que él va a hacer, tiene que utilizar el conocimiento. Y el conocimiento necesariamente es metafísico, porque no puedo ver, o tú créate la bomba ya, te voy a abrir el cerebro y voy a sacar esa parte donde dice ese chip, ay, acá está. No, porque es metafísico eso. Cuando estudiamos al hombre en su contextura general, la misma medicina que es ciencia, tiene que basarse en la parte emocional del hombre. ¿Y qué es la parte emocional del hombre? Es metafísica. Es metafísica, netamente. Y yo estoy viendo eso porque yo trabajo con los médicos, ¿no? Los médicos ahora no solo ya te recetan, sino ahora también te aconsejan. Te dicen, ¿cómo es tu estilo de vida? No simplemente dicen qué comes, ¿no? O qué haces, sino tu estilo de vida. Y ellos ahora, el mismo médico se da cuenta, cuando una persona, su enfermedad es física o tiene una enfermedad mental. Hay un concepto en medicina que se llama, enfermedades
psicosomáticas. ¿Qué son enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades que están en tu mente, pero repercuten en el cuerpo. Y tú cambias eso, sanas en el cuerpo. Porque en el cuerpo no está el problema, está en la mente. Y como la mente manda al cuerpo, entonces tu enfermedad mental se va a repercutir en tu cuerpo. Entonces, ¿y qué medicina te doy para eso? ¿Existe una medicina? No existe. Ni la psiquiatría ni la psicología. No existe. Yo no puedo decir, tómate esto y ya no vas a tener estrés, por ejemplo. No, el estrés, ¿cómo se cura el estrés? Cambiando tu estilo de vida, cambiando tu forma de pensar. El miedo, el temor. ¿Quién no camina ahora con miedo en la calle? Mi sobrina me decía, oye tío, yo cada vez que subo a un carro, a un micro o a un ómnibus, y veo que pasa una moto, el mismo me da miedo, dice, ¿no? Porque pienso que puede disparar esto, y paran así, estresados. Ahora, cuando el hombre vive una vida así, ¿qué le va a pasar? Baja su defensa. Al bajar su defensa estás expuesto a cualquier enfermedad, sea cual sea, pero eso no se originó en el cuerpo, se originó en donde, en la mente. Esas son enfermedades psicosomáticas. ¿Cómo el médico va a curar eso? Maestro. Entonces no podemos dejar el estudio de la metafísica y pensar que el hombre es solo materia. Pensar que el hombre es solo un montón de huesos y carne y sangre. No. No podemos hacer eso. Gracias. Carne, huesos, sangre y grasa. Claro. Entonces, necesariamente tenemos que entrar a la parte filosófica, que es la metafísica. Necesariamente. Y ahí te va a cambiar todo. Te va a cambiar todo. Bien, hasta acá hay una pregunta. No, yo lo que pienso es que de repente no me están entendiendo. ¿Ah? No, sino que he estudiado en la universidad, sí, pues me enseño. ¿No? Por eso yo le decía, inviten a los jóvenes que vengan acá, porque ellos son los que más necesitan. Ellos enseñan en los centros académicos, ¿no? Lo que yo le estoy diciendo más o menos es lo que se enseña. Ustedes están como una universidad acá, caramba. A ver, poquito nomás, mi hermano. Bien, ¿hay preguntas o no? Yo tenía una compañera que era del movimiento misionero y cuando me enseñaron esto, mi amiga le refutaba, pues no, porque decía, ¿y para qué? El profesor todos los días venía, ¿y qué dice Rebequita? ¿Y qué dice tu Dios? ¿Y qué esto? Y se reía en su cara y decía, Rebequita y esto y lo otro. Entonces, de verdad que es bien bravo cuando tú estás y no estás bien firme en las cosas de Dios, porque Pero es que esto no es solo puedes estudiar la Biblia en sí. Tú vas a reafirmar con la Biblia lo que tú estás estudiando ya en el mundo secular. Ese es un punto importante, ¿no? Por eso es que a nosotros nos dicen fanáticos religiosos, ¿sabes por qué? Porque no sabemos defender con ciencia lo que estamos afirmando con la Biblia. Ese es el problema. Porque no estudiamos, pues. Porque no estudiamos. Ese es el punto. Por eso nosotros nos dicen fanáticos religiosos porque, la Biblia es así, punto. ¿No? Y no es así. Lo que yo le estoy explicando ahorita, ¿es usar la Biblia? No, solo para reafirmar. Pero el concepto en sí viene del estudio científico y demostrable. Porque lo que la Biblia enseña no es ilógico, no es irracional,
sino está dentro del consenso de la ciencia, de la investigación y del cientismo. Tiene todo. Pues todo tiene, pues. Tiene sociología, tiene antropología, tiene historia, tiene medicina, tiene todo. Sino que no lo estudiamos así, pues, ¿no? Porque no nos sentamos en una aula para No, y también hay un problema que hay muy pocos maestros que enseñan esto, pues. O sea, en la iglesia, porque creemos que en la iglesia solo hay que estudiar religión, ¿no? Creemos eso. Y por eso nos dicen fanáticos religiosos. Por eso nos dicen fanáticos religiosos. Mire, la filosofía, vamos a suponer desde Sócrates, de Sócrates, que fue, aunque son tres filósofos grandes en la historia del griego: Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles fue el que dio más énfasis a la parte metafísica del hombre, del ser humano, pero como un ser dual nomás, como un ser dual. Él sí, como Platón dijo que el hombre era dualista, tenía una parte inmaterial, que era la metafísica, y que era material, que era la parte física. Y él entra bastante en o sea, el estudio de esto. Pero Sócrates, Aristóteles es uno de los más grandes filósofos en el estudio de la metafísica. Esto. Bien, ¿hay más preguntas o no? Bueno, sigamos acá entonces. Ahora miren este punto. Si de esta explosión, ¿ya? De esta explosión, comenzaron a formarse las galaxias, el punto aquí controversial es que de una explosión, de un punto de caos y desorden, no puede existir el orden que hay. No puede. Es imposible. Ahora, esta parte es importante, porque cuando nosotros queremos discutir con un ateo, o sea, ya, suponte que dice así, le digo, ¿no? Ya va a ser así, ya. Ahora, ¿cómo es que esto puede estar tan ordenado que la Tierra, que es este punto, tiene dos movimientos, de rotación y de traslación? Y que este punto esté tan preciso que solo este acá dura 24 horas y este dura 365 días. Y que todo el tiempo, y que a pesar de los millones de años que podemos hablar, no ha perdido su velocidad ni su rotación. Ahora, yo le digo, muestren eso con la física. Porque para que algo camine o se mueva, tiene que haber ¿qué? Un impulso. Eso es demostrable en la física, ¿o no? O algo se mueve solo. No, tiene que haber un impulso. Entonces, ¿quién fue el que hizo la Tierra así? Para que la Tierra comience a girar así. Y que a pesar de tantos años que ha pasado, no pierda ni un milésimo siquiera de velocidad de lo que debe rotar y debe hacer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo demuestra eso un científico? Que utilice su física, que utilice su astronomía. No puede. Porque esto está en un orden tan perfecto que no puede salirse de su órbita, porque si no, supongo que la Tierra se salga, o Marte se salga, o Venus se salga, todo esto chocaría, sería un caos tremendo. Pero parecería que esto está en orden tal que ningún planeta puede salirse de su órbita, y ahí está, y han pasado
según ellos, millones y millones de años y sigue esto así, no cambia. ¿Cómo puedo explicar eso? Que de un desorden, de un caos se va a hacer un orden. Es imposible. Pero ahora vamos a centrarnos en este punto. Concentrarnos la próxima semana en este punto llamado Tierra. ¿Ya? Entonces, aparece la Tierra, según ellos, y la Tierra, a través, o sea, esto estaba compuesto, según ellos dicen, de gases. Porque esta explosión formó nubes cósmicas, lo llaman esto, gases. Que ahí hubo un montón de gases, de elementos. Pero también hubo materia, que era lo sólido. Pero también hubo influencias eléctricas, dice él. ¿Por qué? Porque a la velocidad que ocurrió esto, hubo elementos de partículas que comenzaron a hacerse como neutrones. Entonces, ellos dicen aquí que esta partícula, pero vamos a poner este planeta llamado Tierra, era materia. Pero una forma de desorden, dicen ellos. Entonces, estos gases comenzaron a desconcentrarse y se volvieron. ¿Qué pasa cuando un gas se descondensa? ¿Qué se vuelve? Cuando las nubes se derriten, ¿qué cosa cae? Líquido. Entonces, dice que todo esto estaba rodeado de gases y que con los millones de años y con la influencia ya de la energía, o sea, cuando hablamos de la parte electrónica, estamos hablando de energía. ¿Por qué? Porque esta explosión hizo un desplazamiento, y ese desplazamiento fue producto de una energía al haber esta explosión. Entonces hubo una energía. Entonces, gases, materia y energía. Entonces, estos gases se fueron desconcentrando y eso fueron los que comenzaron a formar los mares, o sea, las aguas. Y esta es la parte de la Tierra. Ellos dicen así. ¿Bien? Entonces, estas aguas, al juntarse con la materia tenía entonces, estamos hablando, que dije antes que eran inorgánicas. No hay nada de vida acá. No hay nada de vida. Pero la materia se juntó con el agua. Y ellos llaman que esto se llamó un caldo de cultivo cósmico. ¿Esto sabe quién enseña también? Carl Sagan. ¿Sabe quién fue Carl Sagan? Bueno, ya murió hace mucho tiempo este hombre, pero este hombre hizo un estudio tremendo del universo. Fue el primer astrónomo que demostró esto, Carl Sagan. Y él dijo así, cuando empezaba su programa en la televisión, muchas veces le han dado, pero ya ahora pedo puro guerra, fondo hay sitio, Magali, ahora puro eso más, pero antes había, me acuerdo, Carl Sagan. ¿Qué más? Carl Sagan empezaba su programa diciendo, el universo es lo único que existe, lo único que ha existido, que existe y existirá. Así empezaba su programa. El universo es lo único que ha existido, existe y existirá. ¿Dónde partía él? De las cosas ya creadas. Y hacía un estudio. Ahora, sus estudios están bien, ¿eh? Sus estudios están demostrados. El problema es de dónde él parte. Él no parte de la creación. Él parte del universo. Bien. Entonces, cuando la materia se junta con el agua, se forman caldos de cultivo.
Y estos caldos de cultivo inorgánico, en la influencia, ¿no?, de la materia con los gases, con el líquido, y la energía que produce electricidad, fueron formándose los primeros artrópodos, que se llaman los primeros gérmenes microscópicos, o de los primeros células de vida. Ahora, ¿cómo es interesante esto? ¿Han visto ustedes Frankenstein? ¿Han visto Frankenstein o no? Es una obra muy buena. Bueno, ustedes han visto la película, pero yo sí leo la obra. ¿Cuál es el propósito? Lo escribe una mujer. ¿Cuál es el propósito que quiso demostrar eso? A una creación humana. Lo que ella demostró es que muchas veces la creación se rebela contra el creador. Porque cuando ella hace a Frankenstein, ¿qué hace Frankenstein? ¿Acaso se vuelve un esclavo? ¿Acaso le sirve? Se rebela contra su creador. Eso es lo que ella quiso demostrar, diciendo que el hombre se rebela contra su creador, que es Dios. Pero para la película, ¿qué hace él? Toma partes humanas, ¿no? Brazos, una pierna, y por eso que a Frankenstein siempre se le ve que cosido por acá y todo, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo le da vida? Con la energía. Con la energía, pues. En ese tiempo no había energía, utilizó los rayos, ¿no? Y entonces eso lo condensa en una batería, y esa energía llega, como el ser humano está hecho pues de nervios, y entonces al darle corriente eléctrica, el nervio reacciona, y así le da vida. Eso es exactamente lo que ellos quieren demostrar, un Frankenstein acá cuando hacen esto. Cuando ellos hacen eso es un Frankenstein. ¿Ah? Astucia, pues. No, pero ahora, eso podría ser, ¿no? Porque eso se ha hecho en laboratorio. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos están partiendo de algo que existe. Están partiendo de algo que ya hay. En cambio, yo digo, cuando ellos dicen que fue un partícula, un punto ahí que nació ahí, digo, ¿dónde apareció eso? ¿Quién hizo eso? Ahí tienen que callarse. Ahora, es fácil pues partir de lo que ya existe, es fácil partir de lo que ya está creado, pero parte de la nada, a ver, o explícame esa nada que llegó a existir, explica. Como de la nada. Va a salir algo, pues. Claro, porque de la nada, nada sale, pues. En cambio nosotros, ya lo vimos la semana pasada, Hebreos capítulo 11:6, ¿no? 11:6 hemos leído, ¿no? A ver, lean 11:6. 11:3, ahí está. Lean Hebreos 11:3. 11:3 es. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. De lo que no se ve. ¿Te das cuenta para nosotros qué fácil es? Dios hizo de la nada algo. O sea, de lo que no se ve, Él hizo algo que se ve ahora. Entonces, ¿pero eso cómo lo entendemos nosotros? Por la fe, pues. Porque eso no se puede demostrar. ¿Pero acaso esa fe es irracional? ¿Creer eso es ilógico? No, más bien nos está dando un punto de apoyo para poder construir todo lo que nosotros después vamos a decir. En cambio, cuando construyen, ¿de dónde parten? Ellos no tienen fundamento. Ellos simplemente ya parten de lo que ya existe, de lo que ya hay. Y es fácil, ¿pues? Si tú me das tierra de ladrillo, yo te levanto una pared. Le das una semilla
Claro, yo lo siembro y va a ser una planta, pero a ver, créame la semilla. Ese es el punto. En cambio nosotros no, nosotros reafirmamos que por la palabra de Dios, de lo que no existía, comenzó a existir. O sea, de la nada Dios hizo algo por el poder de su palabra. Por eso que David decía, al contemplar los cielos veo tu poder y deidad. Que tiene que ser Dios nada más, pues, ¿no? Entonces, ellos decían que entre la mezcla entre los gases, que tenían un montón de elementos, y la materia, comenzó esto a cultivarse, un caldo de cultivo, y que por millones de años y por fuerzas eléctricas y energía, comenzó a tener vida. Es un Frankenstein. Y ahí fue la primera materia, de ahí fue un antropos, de ahí un renacuajo, de ahí un pez, de un pez, con un pez con manos, con aletas, de ahí ya un sapo, ¿no? Que vamos a hablar de la metamorfosis. Del sapo salió un reptil, y del reptil un mono, y de mono acá estás tú. Esa es la evolución. Y así es como se forma. Eso te lo explican, así lo enseñan exactamente en la universidad. Así te enseñan en los colegios. La evolucionista, pues. La teoría Esa teoría evolucionista fue de Carlos Darwin. No. La creación del hombre sí, o sea, esto sí de Darwin. Pero esto no, esto ya fue hecho de los... Esto sí, la creación del hombre fue hecho de Darwin. ¿Por qué? Aunque Darwin ya se basó en otros estudios que han hecho, no recuerdo el nombre, habían como 3 más que hicieron estos estudios ya. Pero Darwin se basó, ¿por qué? Porque él sí hizo la investigación. Los otros solo escribieron bajo nociones. Pero Darwin sí, en su libro de la teoría de las especies, él sí, porque él incluso vino acá a Sudamérica, estuvo en las islas de Galápagos, estuvo en Amazonas, investigando todo este proceso, ¿no? Y esta es la cadena evolutiva Pero yo he estado menando. que le dio al hombre. Digo en la no saldría monos, seguiríamos. Claro, pues. ¿Por qué de los monos no salen más hombres? ¿O por qué de esos anfibios no se convierten en otros? Ahora, para acabar ya. Esto es imposible. ¿Por qué? Agarren sus hojas. ¿Por qué es imposible? Vamos a leer acá un punto. Acá donde dice la unidad del hombre, estamos en el 2.4. Y vamos al 2.4.2. Bien. No, entonces esa teoría de Charles Darwin tiene como que 300 años. No tanto. Él nació, dice, en 1809. Claro. Pero él sus estudios lo hace casi en el siglo XVIII, o entrando para el XIX ya. ¿Y en qué año es eso? Aquí en la parte 2.4.2, ahí está el punto de que por qué esto es imposible. Según la Biblia, claro, por supuesto, ¿no? Miren lo que dice ahí. La unidad filogenética. Cuando hablamos de filogenética, estamos hablando de un espécimen genético único. Filo, único. Y que ese punto genético 1 no puede unirse ni juntarse con ningún otro gen, porque es único. Y acá no, porque si este fue el primer gen, ¿cómo se convierte en un renacuajo, en un pescado, en un reptil, en un animal, un mono y después un hombre? Este proceso es imposible. Por la genética, pues. Por la genética.
Miren lo que dice acá. El 242 dice la unidad filogenética. Es decir, mira, todos los hombres actuales proceden ¿de dónde? De una sola pareja. ¿Cuál fue esa pareja? Adán y Eva, pues. De ahí procede todo. De ahí procede todo. Sigamos. Frente a la teoría evolucionista, coadamita, o sea, que es coadámica, así, tengo que acá no sé, frente a la teoría evolucionista coadámica, que quiere decir que contemporáneos de Adán, aunque de su misma especie. O sea, de esta especie se van juntando elementos que van mutando. Esto se llama mutación. Van mutando hasta que esto se convierte. Pero ¿cuál es el problema? Que el gen del hombre no es igual al gen del animal. Ni el gen del animal es igual a un gen del reptil. Ni un gen de reptil no es igual a un gen de un pez. Y el gen de un pez no es igual a un ave. No se puede hacer eso. O sea, esas teorías están basadas sin el estudio completo. Porque no es que ellos se basan en qué. En que cada mutación fue, dice, creando su propio gen. Para que ellos puedan tener un soporte ahí, ¿no? Dice, cada evolución creó su propio gen. Porque en la cadena genética, ¿no? Existen, sí, cambios. Pero esos cambios no es el cambio... ¿Pierde el gen? No se pierde el gen. Por eso que cada ser humano, todos los humanos, seguimos teniendo dos ojos, una nariz, y si alguien nace diferente, ¿por qué fenómeno? Pero todos los seres humanos, aunque tenemos una cara distinta, un tamaño distinto, gordito, flaquito, como sea, pero somos seres humanos. No somos monos, no somos gorilas, no somos chimpancés, no somos orangután. Entonces, el gen, sí, es el mismo. Sigamos. Ahora, dice acá también que y preadámica, unos supuestos seres anteriores a Adán. Eso también, algunos dicen que ha habido una creación preadámica, que es uno gigante o los dinosaurios, ¿no? Una creación preadámica. Pero, dice, miren lo interesante esto, la Biblia tiene otra perspectiva sobre la unidad filogenética. Ya, en Génesis 1 y 2, se enseña que solo la unidad de la raza, sino también la procedencia de la raza. O sea que la unidad genética del ser humano, pero también de dónde procede ese gen, ¿no? Y también, sino que también la procedencia de la raza humana de una sola pareja. En Génesis 3:20 se dice que Adán llamó a su mujer Eva, que es Jabat, lo que significa vida, implicando este nombre la idea de que ella sería la madre de toda la humanidad. Por otro lado, el Nuevo Testamento también señala que todos los hombres, en cuanto a sus relaciones de raza, son hermanos. Busquen Hechos 17:26. Ahí Pablo está casualmente en la cuna de la civilización, en la cuna de la filosofía. Ahí Pablo está en Grecia. Y miren lo que Pablo les va a decir, ¿eh? Pablo está en Atenas, que en ese momento era la cuna de la civilización, de la sabiduría humana. Pablo ahí se para en el Areópago y le da un discurso que le deja, pero con la boca abierta a todos. Es Génesis 17:20. Hechos 17:26. 17:26. A ver, ¿alguien lo lee? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Ya. para que habiten sobre la faz de la tierra. Amén. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de Su habitación. Amén. ¿Qué entendemos acá? De una sola sangre. O sea,
de un solo gen, todo el linaje de la tierra. ¿Por qué? Porque procedemos de una sola pareja, que es Adán y Eva. Por lo tanto, toda la descendencia de esa especie que es Adán y Eva son iguales. Son iguales. No hay ningún hombre que pueda nacer con alas. Aunque eso se ve en ¿cómo se llama X? Que ese es donde está ese profesor pelado que está en Sierra. Son X-Men, ahí se ve las mutaciones, ¿no? Que unos nacen con alas, otros nacen que pueden volar, otros tienen... Y ahí es fantasía, ¿no? Pero ustedes han visto bien esta película. ¿Qué es lo que altera su gen de ellos? A ver, ¿has visto Hall? Tú tienes un parecido a Hall, o sea, que es un hombre increíble. ¿Qué es lo que altera el gen de Hall, por ejemplo? Una radiación. Una radiación. Altera el gen y él entonces se vuelve un gen de los rayos gamma, si no me acuerdo, ¿no? De los rayos gamma. Cuando ven una película, tomen atención en elementos que a veces pueden utilizar ustedes, ¿no? Claro, o sea, no miren simplemente para divertirse, esto está bien, pero especifiquen bien cómo es el punto. Les voy a decir una película que deben ver, que me dejó a mí sorprendido sobre la mente, ¿no? Se llama Lucy. Lucy. No. Es con mira, como una especie de droga que hace, comienza a desarrollarle la mente y que puede llegar a ser una telepatía. O sea, con la mente no puedes mover las cosas, con la mente puedes comunicarse con la mente. Es un dios, mejor dicho. Pero ¿cómo lo hace eso? Por eso es que en muchas religiones orientales le dicen al hombre que el hombre tiene poder interno. ¿Y sabe qué le hacen hacer a ellos? Uno, le dan droga. Los brujos utilizan la ayahuasca, ¿no? ¿Y qué es la ayahuasca? Es una hierba alucinógena. Es una hierba alucinógena. Cuando uno ingiere eso, en el ser humano comienza a tener reacciones químicas que parece, y eso se ha hecho en estudios, que su mente comienza no a divagar, sino a irse a alucinar. Ahora, esas alucinaciones lo llevan al hombre a perder el miedo, el frío, el hambre. Por eso un drogadicto no tiene hambre, un drogadicto no tiene frío, porque su cuerpo está dopado, pues. No tiene dolor. Eso hace la droga. Pero ¿qué pasa? Que también eso lo lleva a lo que ellos llaman a lo suprarracional. O sea, el hombre puede desarrollar más inteligencia. ¿Quiénes son los fenómenos del rock? Son los Beatles. El 80% de las canciones de los Beatles fueron creadas por ellos mismos. John Lennon dijo que muchas de las canciones lo habían creado, lo habían compuesto bajo los efectos de la marihuana o del LSD. Muchas de las canciones se habían compuesto bajo los efectos de la marihuana o del LSD, que son drogas que estimulan. Claro, porque te hace dependiente, ¿no?
¿Has visto bueno, no te digo, pero cuando los que han probado la marihuana, ¿cómo se ponen? Contento. Que le dicen, vuela, vuela. Hay reacciones químicas. Ya. Entonces, esas cosas hacen que el hombre salga de su estado natural y entre a un plano supranatural. Cuando el hombre llega a ese extremo supranatural, es ahí donde las influencias demoníacas comienzan a atacarlo, o a darle ciertos poderes, o a darle ciertas cosas que el hombre lo hace sentir bien. Pero sienten acaba mal. Por supuesto, porque están saliendo del orden natural. Por eso todos los brujos, cuando tú vas, o todos te dan de tomar ayahuasca. Y cuando ellos comienzan a hablarte, te van creando imágenes mentales para hacerte creer lo que ellos quieren decir. Y eso, hermano, es muy peligroso, porque estás entrando a planos ya espirituales. Claro, pero no es que el hombre es superhombre, que Superman, no, es mentira, pero bajo los efectos de eso sí puedes resistir eso, ¿no? Pero después que te pase eso, ¿cómo queda? ¿Cómo quedas eso? No, es que, de hecho, hay aspectos que tenemos que saber. Cuando vamos a estudiar un poco de demonología y de diabología, ahí les voy a hablar de eso ya más concreto en esto, ¿no? Porque el hombre siempre busca salir de su estado emocional. Por eso que cuando el hombre tiene problemas y está saturado, o problemas por estrés, ya sea por una enfermedad, por situación misma, ¿qué busca el hombre? Busca puertas de escape. ¿Cuáles son esas puertas de escape a veces? El alcohol, la droga, el sexo, la diversión. La droga lo usan también para medicina, claro, muy diferente, ¿no? A lo que... Pero eso es para el dolor. La medicina es solo para el dolor. No, pero te estoy hablando para una situación mental de preocupación, de ansiedad. ¿Qué hace el hombre? ¿A dónde va? A las puertas de escape, que son la droga, que es el alcohol, que son los vicios, esto de acá. Y eso, ¿hacia dónde lo lleva al hombre? A una dependencia. Y cuando entra a una dependencia, entonces el hombre se vuelve un adicto. Y cuando se vuelve un adicto, comienza a degenerar su cuerpo, su espíritu y su alma. Eso lo vamos a estudiar, la influencia demoníaca que hay cuando estudiamos diabología, pero primero tienen que hacer ayuno, hacer vigilia y santificarse ahí, porque no quiero que de acá después hagan exorcizar a ustedes. Muy bien, entonces no es una pregunta, ¿no? No hay pregunta entonces, ¿no? Muy bien, entonces vamos a terminar ya. Bien, vamos a orar, hermano. Gracias, nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, grande eres y maravillosas son tus obras, Señor. El salmista dice, cuán grande eres tú, Señor, y cuán maravillosa es tus obras, obras de tus manos, que tú creaste, Señor, todo, y aún a nosotros mismos, a tu imagen y semejanza. Señor, que estas enseñanzas nos hayan servido para conocer los puntos de vista, pero también para reafirmar nuestra fe en tu palabra, para reafirmar nuestra fe en lo que creemos, Señor, y así estar firme y seguro frente a todas las ideologías y filosofías humanistas y materialistas, Señor, que tratan de confundir y engañar a los jóvenes, aún en las universidades y en los colegios, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos des más conocimiento para defender nuestra fe y estar firmes, Señor, en lo que nosotros creemos. Señor, lleva con bien a mis hermanos, guárdalos, cuídalos de todo mal y bendícelos, Señor, en su trabajo, en sus estudios, bendícelos en sus negocios, bendícelos, Señor, en sus vidas y que ellos puedan seguir adelante llevando tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.